Ya chicos, chicas, para efectos de la grabación en este día bastante frío con lluvia y que afectó sobre la asistencia, vamos a comenzar la clase, digregando un poco el tema que tenía originalmente pensado, que era revisar el concepto de colusión. Porque recuerdan que en las semanas anteriores veníamos trabajando sobre el concepto de el oligopolio y el monopolio como una de las imperfecciones del mercado, y hoy día vamos a ver otra, ¿sí? Que es los mercados de competencia monopólica, y también un poco la definición de la colusión, ¿sí? Y a partir de eso, tenía pensado también alcanzar a discutir un poquito algunos ejemplos, analizar algunos reportajes, porque hay reportajes contemporáneos bastante interesantes, sobre todo de noticieros como 24 horas o ahora Noticias del Mega, que hacen unos reportajes bastante detallados sobre los casos principalmente de colusión ocurridos en la última década, ¿sí? Destaca el caso de la colusión de Confort, la colusión bueno, del papel higiénico en realidad, que Confort es una marca, la colusión de los pollos, las grandes empresas, Aristía, Pollo Super, etcétera, que se dedican al consumo y a la producción y venta de este tipo de insumos, de productos, y la colusión de las farmacias, que en más de 244 medicamentos acordaron clandestinamente subir el precio de medicamentos, ¿sí? Y eso es bien interesante porque en Chile, a pesar de que el mercado es un sistema o es una forma, ¿no es cierto?, un agente de la economía que vela por mantenerse más bien alejado del Estado, el Estado comparte un gran principio con el mercado, que es asegurar la libertad de competencia. ¿Por qué? Porque la libertad de competencia hace referencia a esta idea de favorecer la sana competencia dentro del mercado, que se instalen muchas empresas, que los productos y esta competencia de muchas empresas vendiendo y ofreciendo un producto debería aportar a que estos productos mejoraran su calidad y sus precios para llegar al público. Y en ese sentido, el principal beneficiado de esta libre competencia sean, por supuesto, las familias, sean las economías domésticas, ¿sí? En ese sentido, este mercado de competencia tiene que estar regulado por parte del Estado, asegurando la libertad la libre competencia, perdón, el aseguramiento de la libre competencia dentro de los códigos que explican la libre competencia, pero cuando se presentan estas imperfecciones del mercado nos vamos a encontrar con situaciones como el oligopolio, el monopolio que alcanzamos a comentar anteriormente, ¿sí? El oligopolio, el monopolio, eran estas formas de entender algunas formas del mercado y la competencia imperfecta que revisamos la semana pasada, y el día de hoy quiero que conversemos respecto de otra, ¿sí? El mercado de competencia monopólica, y también en el caso de la colusión, ¿sí? Que van a ser estas otras dos formas de competencia imperfecta que va a presentar el mercado en el sistema económico, versus, ¿no es cierto?, las otras dos que ya habíamos revisado, que era el monopolio, la instalación de un oferente que es, al ser la única persona que produce un bien, un servicio o ofrece un producto, es capaz de regular los precios. Y en el caso del oligopolio, cuando había muy pocas empresas, la libre competencia no se respetaba, como por ejemplo en el caso de las aerolíneas, ¿sí? Recordamos que en el caso chileno teníamos a LATAM, que era una asociación de la antigua LAN Chile con una empresa brasileña, y Sky, que es en menor medida le hace un poco la competencia en los viajes, sobre todo nacionales, y otra compañía menor que es la JetSmart, pero que aún no logra establecer esta suerte de contrabalancear el monopolio, ¿no es cierto?, y la fuerza que tienen estas aerolíneas principales, ¿sí? Bien, en ese sentido, habíamos conversado respecto de estos dos, dimos algunos ejemplos, también en el plano local, donde observamos un oligopolio, por ejemplo, en la cadena de supermercados, en el sistema de transporte, sobre todo en Peñaflor, controlado por Bupesa, Transcentro, Trapesan, Las Talagantes, que participan, ¿no es cierto?, dentro de este mercado, de esta oferta de un servicio que es el servicio de transporte intercomunal, ¿sí? Bien, ahora les voy a pasar el siguiente video, voy a compartir pantalla, para que le echemos un vistazo a esta idea de el mercado monopólico como el sistema de competencia monopólica, para echarle un vistazo a esta primera parte. Ahí está. La competencia monopólica está.
sistema de competencia monopólica, para luego pasar al tema de la colusión. ¿Sí? No compartí el audio, perdón. Ahí está. Ahí sí. ¿Ya? Bien, presten atención porque es un video bastante cortito y vamos a conversar algunas características para luego pasar al tema de la colusión, que me hubiese gustado que fuese el centro de la discusión bastante rica, ¿no es cierto?, y diversa el día de hoy. Competencia monopolística. La competencia monopolística es un tipo de competencia imperfecta, en la que existe un alto número de vendedores en el mercado que tienen un cierto poder para influir en el precio de su producto. Los productos que se ofrecen se caracterizan por tener cierta diferenciación, y es precisamente esta diferenciación la que hace que estas empresas puedan gozar de cierto poder de mercado, tengan cierta voz a la hora de fijar sus precios y no sean meramente precio aceptantes, como en el caso de la competencia perfecta. Por lo tanto, la representación gráfica de la competencia monopolística será la de la derecha, la competencia imperfecta, tal como lo muestra la imagen. Características de un mercado de competencia monopolística. En términos generales, las características de este tipo de mercado serían las siguientes. 1. Hay un gran número de vendedores u oferentes, como se muestra en la figura 1. 2. Los productos que se ofrecen no son homogéneos, es decir, existe diferenciación en los productos. Esta diferenciación puede darse en aspectos como la calidad, el servicio postventa o la ubicación. Como podemos observar en la imagen número 2, hay una competencia entre dos oferentes de sandías. Uno ofrece mejor calidad al decir que las sandías son más grandes, y el otro ofrece mejor precio. Otro caso sería si uno de los puestos se encontrara en un mercado de abastos y otro en un supermercado reconocido. 3. Las empresas tienen libertad. Esas que están dentro de este mercado tienen beneficios. Nuevas empresas entrarán en el mercado haciéndoles competencia, por lo que los beneficios de la supuesta diferenciación disminuirán, haciéndoles perder a las empresas originarias el poder de mercado que poseían. Por lo tanto, el hecho de que en competencia monopolística el beneficio a largo plazo sea cero es lo que le diferencia de un monopolio, donde debido a que no hay libertad de entrada y salida del mercado, sí es posible obtener beneficios a largo plazo. Ejemplos de mercados en competencia monopolística. Como ejemplo podríamos nombrar el mercado de ropa para niños. Las empresas no venden ropa idéntica, sino que se diferencian en calidad, diseño, servicio en la venta, etc. Esto puede hacer que cada empresa tenga cierto poder de mercado, modificando los precios, sin ser ninguna de ellas la que tenga el poder dominante en el precio de ropa de niños. Existen multitud de ejemplos de competencia monopolística, pero no obstante, en muchos de ellos, aunque operen un gran número de empresas, hay dos o tres que tienen un poder superior al del resto, y a veces esto nos puede parecer más un mercado oligopolístico que uno de competencia monopolística. Bien. Ya. Entonces, claro, tiene características bien particulares el sistema de mercado monopolístico, que a mi juicio se refleja bastante bien en las dinámicas que se observan dentro de la oferta de ropa de bebés, ¿sí? Cuando esta diferenciación de calidad permite establecer que la propia empresa provea de distintos productos y varíen los precios, pero modificando desde el punto de vista de la calidad o las características de los productos, ¿sí? Por lo tanto, ahí la empresa, de forma monopolística, adjunta los precios, ¿sí? Entonces, la diferencia entre un monopolio y un sistema de competencia monopolística es que, si bien existe una empresa, la oferta es mayor en el sistema de competencia monopolística, haciendo variaciones de precio, controlando el precio a partir de las características del producto, ¿sí? Y no es que provea solamente un producto, ¿sí?
Por eso el mercado de la ropa para bebés es un buen ejemplo. O, por ejemplo, la ropa deportiva. Encontramos zapatillas Nike de 500.000 pesos y otras zapatillas Nike de 20 lucas, qué sé yo. Entonces, varían, por supuesto, en torno a la calidad, a la publicidad, etcétera. Hay un montón de elementos que van modificando los precios y generando que desde la empresa se puedan establecer, ¿no es cierto?, esta regulación de los valores, ¿sí? Bien. Ya, y sobre este punto sí me interesa conversar harto, que es el tema de los colusión, ¿sí? La colusión. Ahí. Ya, prestemos atención a este pequeño videito. Les voy a mostrar 2 videos que definen la colusión, que a mi juicio son bastante interesantes. Y luego vamos a ver un pequeño reportaje del TVN que hablaba sobre los casos de colusión en los últimos 10 años. Presten atención. Ay, no compartí el audio. Perdón. Ahí está. La colusión es un acuerdo entre empresas que puede tener distintos objetivos. Subir los precios, ponerse de acuerdo en la producción o excluir a otro competidor. En definitiva, interferir en el mercado para afectar a los consumidores y así obligarlos a vivir engañados en un sistema que les roba y finalmente los obliga a comprar un producto más caro. En Chile, múltiples casos de colusión por parte de los empresarios nos afectan día a día. Los supermercados, farmacias, incluso el papel higiénico. Las colusiones son secretas. Los ladrones como Eliodoro Mate tienen cuentas escondidas, lejos del internet, y utilizan el hermetismo para concretar estas fechorías durante años. Pero cuando al fin son denunciados por algún medio de comunicación, argumentan que no tenían idea de la colusión que se elaboró en su propia compañía. ¿Pero por qué no se sancionan las malas prácticas de colusión de parte de las empresas? Ricardo Lagos, el expresidente, impulsó una reforma que eliminó las sanciones penales para los empresarios que practican la colusión. Así que no existen penas de cárcel. Mientras no mejoremos la ley de defensa de la libre competencia, vamos a seguir siendo esclavos y seremos obligados a pagar lo que ellos nos digan. Bien, es drástico, es bien categórico el video a la hora de incluso elaborar responsabilidades desde el punto de vista de esta idea de la colusión, ¿sí? Bueno, vamos a ver otro videito que es un poquito más detallado, y que nos va a hablar también con el ejemplo de la colusión del papel confort, ¿sí? Ahí está. ¿Qué les pasó a los señores de las compañías CMPC y SCA Pisa que tienen el 90% del mercado del papel higiénico, las servilletas, las toallas de cocina y los pañuelos desechables? Que según la Fiscalía Nacional Económica durante más de 10 años estuvieron operando con un cartel que se asignó cuotas de mercado y fijó los precios de estos productos de primera necesidad. Se coludieron, se pusieron de acuerdo, atentando contra la libre competencia, el pecado el más grave en este tipo de delitos. Un grupo de ejecutivos de ambas empresas se juntaron sin dejar rastros. Sabemos que utilizaban correos falsos, con frases como «seguimos viendo grandes distorsiones en los precios acordados», que hablaban por teléfonos de prepago, que se citaban en una sede de una compañía de bomberos y que el año 2011, cuando supuestamente decidieron poner fin a la aventura, tiraron los computadores al canal San Carlos. No se sabe si alertada por la Fiscalía o por prácticas similares en sus filiales de Perú y Colombia, la papelera de los Mate inició una investigación interna con una empresa experta en detección de fraudes. Así, descubrió que varios de sus ejecutivos participaban de la intriga. Los hizo confesar y los mandó a su casa con la indemnización correspondiente. A todo evento, como decía el contrato. Eliodoro Mate, presidente de CMPC, pidió perdón y aseguró que no sabía nada. Aunque pocos le creen, lo cierto es que él no está en el directorio que mira mes a mes esta filial que se llama Tissue y que es una de las 4 que tiene la papelera.
En el directorio de Tissue se sientan su sobrino Jorge Larraín, su hijo Jorge Mate, su hermano Bernardo Mate, Hernán Rodríguez, Gonzalo García y Jorge Hurtado. El presidente Arturo Maquena y varios gerentes ya están fuera de la compañía. La noticia impactó en muchos frentes, uno de ellos las acciones. Furiosas deben estar las AFP que tienen acciones en CMPC. Capital, Cuprum, Habitat, Plan Vital y Provida, más bancos como el Santander, Itaú, Vice y Chile, además de los fondos como Moneda, Scotia y Euroamérica. Por ello, los chilenos no solo pagaron un precio más alto por el confort durante una década, sino que además están perdiendo patrimonio al caer el valor de las acciones. 700 millones de dólares hasta ayer. En el caso del otro coludido, la empresa Pisa, y cuyo dueño al momento de iniciarse la colusión era Gabriel Ruiz Tagle. Por ahí si los futboleros pueden recordar quién es Gabriel Ruiz Tagle en el chat. La postura no ha sido la del perdón, sino la de víctima. Una estrategia del tipo, a mí me presionaron y no me quedó otra. ¿Qué les ocurrirá a los responsables? Ambas empresas se acogieron a una posibilidad que otorga la ley, la delación compensada, y se acogieron con todo al interior, incluidos los ejecutivos que montaron la operación. ¿Qué les pasó a los señores? Bien, interesante porque la colusión del confort y el caso de la colusión del confort, que este reportaje de hace mucho tiempo atrás en realidad, hace referencia, ¿no es cierto?, a esta idea de cuando, mediante la clandestinidad, los ejecutivos, ¿no es cierto?, de las dos grandes empresas que controlan el 90% de los productos y del mercado de papel higiénico, en todas sus variedades, servilletas, toalla higiénica, papel higiénico, etc., está relacionado con las acciones de otros lugares, sobre todo con la AFP. Recuerden que la AFP funcionan mediante la recopilación de los impuestos, ¿no es cierto?, previsionales de todos los chilenos que están trabajando, y ellos invierten esa plata en distintas empresas, y cuando esas empresas se van a quiebra, pierden la AFP y la AFP traspasa las pérdidas a los consumidores. Por eso es tan polémico el tema de la AFP, ojo con eso, porque cuando ya se quebraron las acciones del confort, la AFP perdió mucha plata y finalmente para recuperar esa plata traspasaron las pérdidas a los consumidores. También por un proyecto de ley de Ricardo Lagos. Y en verdad el órgano reproductor masculino en el ojo ha sido bastante constante. Bien, en ese sentido, la colusión del confort es bastante icónica porque, claro, finalmente no hubo grandes penalizaciones porque se cogieron un recurso que decía que a los que pudieran confesar, a los chivatos, lograban también reducir las penas y no llevarlos a la cárcel, que en realidad es lo que está estipulado según la protección a la ley de libre competencia, ¿sí? Así que, ojo con eso. Joaquín y los futboleros, sobre todo los colocolinos, saben quién es Gabriel Ruiz Tagle, ¿cierto? Cuéntenme por ahí, Gabriel Ruiz Tagle. Es un empresario que también fue presidente de Colo-Colo. No, sí, no es de hace tiempo, es de hace poquito. Gabriel Ruiz Tagle era presidente de Colo-Colo hasta hace muy poco tiempo. Así que es bien interesante porque se ve mezclado una serie de empresas de distintos rubros, bancos, FP, el papel higiénico y clubes deportivos también que son mirados como una empresa, sin duda. Entonces, ojo con eso. Ya, y ahora el reportaje resumen de no alcanzamos a verlo, dura 10 minutos. No, vamos a dejarlo para la próxima clase, ¿sí? Pero me interesa que tuviésemos esta aproximación inicial, seguramente vamos a repetir el video conceptual de la colusión y a fijarnos más bien en los detalles la próxima sesión, ¿sí? Así que, bueno, los voy a liberar un par de minutitos antes. Gracias por conectarse dentro de esta jornada marcada por los problemas de conectividad. Les mando un abrazo, chiquillos, que tengan lindo fin de semana, ¿sí? Eso. Que estén súper bien. Chau, chau. Nos vimos.